Esta tarde tenemos un personaje muy especial que es Viktor Frankl. ¿Y qué podríamos decir de él? Pues mirar que si lo tuviésemos que describir en sánscrito, diríamos que le pondríamos el apelativo de Mahatma, una gran alma. Es un hombre que vivió 92 años. Él nace en Viena en 1905 y nos dejó en 1997 también en Viena. Podríamos decir que fue un hombre siempre joven, toda su vida fue joven, porque supo mantener sus sueños, supo mantener sus esperanzas, sus ilusiones. Fue un hombre que vivió para servir a los demás. Fue un hombre que aportó muchísimo y le debemos mucho a Viktor Frankl. De manera que estamos ante un personaje excepcional. Se dice que hay una lista de libros que siempre tenemos pendientes, ¿verdad? Hay como estos libros que se dice hay que leer antes de morir, ¿verdad? Pues este es uno de ellos. Yo os lo recomiendo si no lo habéis leído y como no sabemos cuándo vamos a morir, pues lo mejor es que lo leamos cuanto antes. Yo os recomendaría que lo leáis cuanto antes si no lo habéis leído. Y si lo habéis leído, repasarlo, porque es conveniente repasarlo de vez en cuando. Este libro, El hombre en busca de sentido, está en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como dentro de los 10 mejores libros del mundo. Esta Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos lo tiene clasificado como uno de los 10 mejores libros del mundo. Y es verdad. Aparentemente, cuando uno ve El hombre en busca de sentido, dice, bueno, pero este tema macabro, este tema terrible, este tema tan duro, ¿cómo puede ser considerado uno de los mejores libros del mundo? Y bueno, realmente es duro, pero es que la vida es dura, que es así. Es que vamos a tener que enfrentar situaciones muy difíciles y este libro nos va a preparar y nos va a dar elementos para poder enfrentarlas. Así que fijaros que más que un libro macabro, más que un libro donde se explaye en el sufrimiento de los campos de concentración, este sería un manual de vida. Lo tendríamos que ver más bien este libro como un manual de vida, como un manual de autoconocimiento, para conocernos mejor, para conocer la naturaleza del ser humano. ¿Qué se cuenta en este libro? Bueno, antes podemos decir de Viktor Frankl, antes de entrar en el libro, que Viktor Frankl sería el exponente de la tercera escuela vienesa de psicología. Estaba primero, podríamos decir que la primera escuela sería la de Adler, que se centra en la búsqueda del poder. Luego tenemos a Freud, que se centra en la búsqueda del placer. Y luego tenemos a Viktor Frankl con la escuela de la logoterapia, la tercera escuela de psicología, que se centra en la búsqueda de sentido. Vamos a ver un poco precisamente algo de esta logoterapia, que precisamente yo la definiría como una psicología filosófica, muy filosófica, porque en realidad estas dos disciplinas nunca debieron de separarse, como lo estaban unidas en la antigüedad. La psicología y la filosofía no se pueden separar, son dos caras de la misma moneda. Es esencialmente el conocimiento del ser humano, el conocimiento de nosotros mismos, y lo que está buscando tanto la psicología como la filosofía es ese desarrollo, ese potencial del ser humano, es ese conocimiento de nosotros mismos. Por lo tanto, fijaros que en los últimos tiempos se está volviendo a esa unión nuevamente de filosofía y psicología. Ya hay escuelas que se están centrando en esto. Hay algunas escuelas, hay algunos filósofos que están haciendo referencia a unas escuelas o a otras. Por ejemplo, veis cómo hay ya corrientes en la psicología que están volviendo a los estoicos, a la filosofía estoica, muy interesante.
Y la logoterapia de Viktor Frankl, fijaros que luego lo hablaremos, la desarrollaremos, pero estaría centrada en la búsqueda de sentido de vida, y si no tenemos ese sentido de vida, pues nos enfermamos. El ser humano, sin un sentido de vida, se enferma. Entonces, vamos a ver un poquito primero la descripción de este libro, vamos a hablar un poco de este libro para que lo vayamos conociendo, y desde luego que siempre animaros a que lo podáis leer todos vosotros si no lo habéis hecho ya. Este libro recoge las experiencias de Viktor Frankl en varios campos de concentración. Él es judío, como sabéis, y entonces él vive la Primera Guerra Mundial como niño y la Segunda Guerra Mundial ya le coge como adulto y es enviado a varios campos de concentración, de los más duros. Tanto Auschwitz como Dachau, pasó por varios. Y la muerte le estuvo rondando muy cerca, como podéis dar cuenta. Perdió a todos sus familiares en estos campos de concentración, perdió a su mujer, perdió a sus padres, y él se salvó. Entonces, bueno, él también dice, bueno, realmente yo me he salvado y todo esto pues tendrá un sentido, tendrá un porqué, tendrá una razón. Él se pregunta por la causa de las cosas. Entonces, fijaros que en este libro vais a ver las experiencias durísimas desde el principio, cómo son recogidos todos aquellos trenes de la muerte, podríamos llamar, donde conducían a estos pobres desgraciados, tanto mujeres como hombres, los separaban y los llevaban a distintos campos de concentración, y luego pues cuenta, lo va dividiendo en fases, cuenta cómo desde el principio pues separan a los enfermos ya directamente para las cámaras de gas, y a la gente que estaba en mejor salud, que estaba más fuerte, más resistente, como era su caso, lo seleccionan para trabajos forzados, trabajos en estos campos de concentración. Entonces él cuenta la experiencia, la cuenta por fases. La primera fase, fijaros que está hablando de cómo somos. Por eso os digo que este libro es un manual de cómo es el ser humano y cómo funciona la psique humana, ¿no? Ante la primera fase de shock, de impacto, porque ellos se dan cuenta que están siendo conducidos a uno de estos campos, y hay una fase de ilusión, incluso de decir, bueno, primero como de descreimiento, o sea, esto no me puede estar pasando a mí. O sea, lo primero, ese descreimiento de decir, esto parece que es un sueño, esto es verdad o es un sueño. Pero cuando llegan al campo de concentración ya se dan cuenta que es realidad, y entonces tienen un impacto emocional muy grande y se produce todo un proceso de despersonalización, o sea, claro, pierden todas sus propiedades, los rasuran completamente, les quitan la ropa, les quitan sus joyas, todos sus recuerdos personales son desposeídos de esas cosas. Y entonces siempre hay como una ilusión de decir, bueno, quizá pues no sea para tanto, quizá a lo mejor pues nos dan buen trato, quizá a lo mejor no es tan grave la cosa, pero a medida que van pasando los días ya se dan cuenta de la realidad y cómo verdaderamente otros compañeros están entrando en esas cámaras de gas y la cosa es terrible. Ellos allí dentro, fijaros, se van a producir, habría dentro de los responsables de los barracones, eran judíos también, fijaros, están los presos comunes, se van a dividir entre presos comunes y capos. Los capos eran los jefes de los barracones, que también eran judíos,
pero lo que vemos, y eso es, fijaros, la naturaleza humana, cómo la podemos ver, el ser humano puede sacar lo mejor de sí mismo y lo peor de sí mismo. Podemos encontrar cosas maravillosas dentro de estos seres humanos y también las cosas más terribles. Estos compañeros, que eran seleccionados como capos o responsables de los barracones, eran compañeros suyos, judíos, pero verdaderamente se comportan, cuenta Víctor Frank, más despiadados que los propios guardias alemanes. Más duros todavía, eran todavía más exigentes, todavía golpeaban a sus compañeros con más saña y con más fuerza que los vigilantes alemanes. Y bueno, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenían de esto? ¿Qué necesidad tenían de hacer esto? De exagerar tanto, de llevarlo a este límite. Y nos damos cuenta, amigos, que las razones de supervivencia quieren sobrevivir a toda costa, y ante esa supervivencia, ante esa posibilidad de morir y esa posibilidad de salvar la vida, prefieren pasarse de duros que quedar como débiles o condescendientes y ser relevados o mandados a las cámaras de gas. O sea, se exceden en ese trabajo. Por los privilegios que reciben. También reciben muchos privilegios, efectivamente. Bueno, algunos de ellos también se ve en la naturaleza humana que sacan incluso esa autoridad, esa falsa autoridad, ese instinto de poder que no eran nada en su vida cotidiana. Muchos de ellos eran gente muy sencilla, muy humilde, que no habían tenido nunca ningún cargo, ningún protagonismo, y ante ese cargo, ante esa función de capo, de responsable, pues se crecen y les crece el orgullo, y entonces pues se las dan de importantes y de gente influyente, ¿no? O sea, ahí veis cómo se está manifestando la psique humana, ¿no? Lo que es curioso es que el ser humano, en estas condiciones de frío, de mal alimentados, de heridas que se hacen, como por ejemplo les extraña que las heridas, por ejemplo, no se infecten. En las condiciones más duras, las heridas no se infectan. Las encías que habían empezado a sangrar y que habían empezado a debilitarse, se refuerzan nuevamente. O sea, el sistema inmune se fortalece muchísimo en esas condiciones, como para compensar lo que está sucediendo. O sea, el sistema inmune tiene como un aporte de refuerzo en esas situaciones. Ya decía Dostoyevsky, aquello que define al hombre es la capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia, a cualquier situación. Y eso es una cosa fundamental. No somos conscientes, amigos, de lo fuerte que somos hasta que no viene una dificultad. A veces, no digo que haya que pasar por una dificultad como esta, ¿verdad? Tan terrible. Pero cuidado con las dificultades de la vida y con las pruebas de la vida, porque efectivamente no son para despreciarlas, sino que si las cogemos como motivo de crecimiento, como peldaño de crecimiento, nos pueden fortalecer mucho. Cualquier situación, por dura que sea, nos está mostrando este libro que de cualquier situación, por dura que sea, podemos aprender. Y podemos salir incluso fortalecidos de estas situaciones. Imaginaros una enfermedad, imaginaros la pérdida de algún ser querido. Todos tenemos que pasar por eso, o podemos pasar por esas situaciones, pero va a depender mucho de nuestra actitud, de cómo vivimos las cosas. Y esto es
esto es donde Viktor Frankl hace hincapié en esa capacidad del ser humano, en esa libertad que tiene el ser humano de elegir cómo vive las cosas. O sea, lo que es cierto es que nosotros estamos sometidos a una serie de acontecimientos, a una serie de situaciones que no dependen de mí. Me veo obligado a ir a estos sitios, a meterme en estos lugares, como les pasan a estos presos, pero lo que sí depende de mí, y esto es fundamental en el libro, y eso es lo de lo que tenemos que tomar nota, es mi actitud, con qué actitud entro y vivo estas situaciones. ¿Entendéis? Porque hay algo que no nos puede quitar nadie, y es esa decisión, esa toma de, esa elección que podemos hacer nosotros ante la situación, ante las cosas. Entonces, fijaros que es muy curioso lo que va viviendo esta gente, ¿verdad? Víctor se asombra de que gente fuerte, gente bien constituida, se vayan suicidando. Están los que van a las cámaras de gas y luego están los muchos suicidios que había en el campo. La mayoría se arrojaban a las vallas electrificadas y morían allí. Y otra gente, incluso más débiles físicamente, aguantaban más. Entonces le llama la atención esto. Y él empieza a ver, porque a él, aunque le habían quitado sus cuadernos, él llevaba sus cuadernos como un tesoro, sus cuadernos de notas, y él es psicólogo y psiquiatra. Él es un filósofo, él es un observador de la vida, él iba con sus cuadernos, con ese cariño que le tenía a sus apuntes, y todo eso se lo arrebataron, incluso con insultos, claro. Pero dice, bueno, pues lo tengo en la cabeza. Como lo tengo en la cabeza, lo voy a volver a escribir. Voy a volver a escribir y él va tomando nota de todo, va sacando conclusiones. La gente que no se arroja a las vallas eléctricas, ¿por qué es? Y él va viendo qué pasa. Y le va hablando con sus compañeros. Y entonces esta gente tenía un motivo para vivir. Y cuando pierdes la esperanza, cuando ya te das por vencido, cuando ya no tienes ningún motivo para vivir, cuando ya no hay nada por lo que vivir, es cuando venían los suicidios, es cuando venían bueno, o se dejaban morir de hambre, era otra forma, dejaban de comer, lo poco que les daban, que era poco más de un mendrugo de pan y algo de sopa de vez en cuando. Cuenta Viktor Frankl cómo viene después de este shock inicial, viene una etapa de apatía, de indiferencia. Es como una forma de mecanismo de seguridad que tiene el ser humano, como decir, bueno, me da igual todo. Apatía. O sea, los primeros momentos que veían y les impactaban los castigos físicos, las torturas que les hacían a los compañeros, luego en la segunda etapa, y no podían verlo, no podían mirar, tenían que apartar la vista, en la segunda etapa, la de apatía, lo miraban y como si nada, o sea, indiferentes, o sea, como una forma de insensibilidad, te vas insensibilizando, es una manera terrible de perder la humanidad, o sea, vamos perdiendo eso que nos hace humanos, que son los sentimientos, que son las emociones, lo vas perdiendo, te vas endureciendo, te vas recubriendo como de una coraza, y eso, claro, es una forma de protección, es una forma de supervivencia. Entonces, lo que nos damos cuenta en estas etapas del campo es cómo se da cuenta Viktor Frankl que la gente que tiene un motivo, sea familiar, sea laboral, sea un proyecto de vida,
esta gente aguantó hasta el final. Y la gente que se dio por vencida, la gente que renunció, la gente que se entregó, pues murió. Estos fueron muriendo. Entonces, vamos a ver, amigos, que esas etapas son las etapas que va recogiendo Víctor Frank. Llama mucho la atención, dentro de la dureza de la situación, cómo, lo que os decía, se puede sacar lo mejor y lo peor del ser humano. Fijaros que Víctor Frank tiene la ocasión de huir. Tiene la ocasión de huir. Ya tenían arreglada con la resistencia, habían hecho contactos a través de la resistencia de poder sacarlos a unos cuantos del campo. Y sin embargo, este primer intento falla. Y él, que ya estaba ejerciendo de médico, porque él se ofrece, él era médico, claro, empieza a tratar la tuberculosis, empieza a tratar a los enfermos, él no cogió ningún contagio, fijaros qué curioso, o sea, dentro de las enfermedades que había, él se mueve entre ellos y no se enferma. Y lo curioso, fijaros, es que cuando está tratando a un enfermo, después de este primer intento de huida que fue un fracaso, este enfermo le nota un poco nervioso y le dice: usted está pensando en fugarse, ¿verdad? Usted está pensando en marcharse. Y entonces Víctor Frank se da cuenta de lo duro que es dejar a sus compañeros, dejar a sus hermanos en este campo, en esas circunstancias, y renuncia a la segunda huida. Prefiere quedarse teniendo la posibilidad de poder huir. Entonces, ahí veis cómo había gente que trataba de aprovecharse de los demás, robarle a los demás, quitarle la poca comida que tenían, y otra gente que incluso, fijaros, hacían podríamos decir, de hermanos espirituales, de acompañar a la gente, acompañar a los moribundos, acompañar a los enfermos, darles parte de su alimento a los otros. O sea que en esas circunstancias eran capaces de no solo pensar en sí mismos, sino poder pensar en sus compañeros y poder atender a sus compañeros, cuando lo normal es pensar en la pura y dura supervivencia y pasar por encima de quien haga falta. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que Víctor Frank nos habla de la importancia de tener un sentido de vida. Cuando salen de este campo de concentración, cuando llega la liberación, eran prácticamente robots, eran algo, o sea, estaban tan despersonalizados que no tienen alegría, no se alegran, están como robotizados, ¿no? Están como narcotizados. Van llegando a sus lugares de origen, los pocos que se salvaron, y se dan cuenta, eso es una prueba incluso que reconoce Víctor Frank, incluso más dura que el propio campo, fijaros, la vuelta, porque toman contacto con la dureza, todos los proyectos que habían hecho de encontrarse con sus familias, de volver a su vida anterior, todos habían desaparecido, la mayoría de la gente había muerto, y eso fue, ese ponerse en contacto con esa situación fue durísima, incluso lo describen como peor que las situaciones del campo de concentración. Entonces, ahí viene una etapa, esta etapa de la salida, fijaros que también sacó de la gente lo mejor y lo peor, volvemos a lo mejor y lo peor. Hubo gente que se puso en plan vengativo, dice, ahora se acabó la guerra, muy bien, vosotros la habéis perdido
vosotros vais a pagar ahora por lo que habéis hecho. Hubo gente que se puso en una actitud completamente de venganza y otra gente que reaccionó de otra manera, retomó su vida y quisieron aprovechar el resto de su vida haciendo cosas útiles como fue Víctor Frank. Hay una anécdota, quizá la conozcáis, de dos presos que habían conseguido la libertad al cabo de un año, se vuelven a encontrar y hablan. Oye, ¿todavía te acuerdas? Le dice uno, ¿todavía te acuerdas de lo que vivimos en ese campo de concentración? Sí, claro que me acuerdo. ¿Cómo los odio? No hay día que no me acuerde. Sí que me acuerdo. ¿Cómo odio a esta gentuza? No sé qué, no sé cuántos. Y el otro le dice, vale, pues todavía te tienen preso. Todavía te tienen preso. Porque estás preso del rencor, estás preso del odio, ¿eh? Y si no eres capaz de pasar eso, esa situación, no eres capaz de pasar, de asimilar esas cosas, de darte cuenta que esas vivencias fueron durísimas, pero que tienes que seguir adelante, pues realmente no aprovechas la enseñanza de la vida. De manera, amigos, que pasando a la logoterapia, lo que hace Víctor Frank es una vida riquísima de escribir, de recoger sus memorias, de seguir trabajando como psiquiatra, como psicólogo, y entonces lanza esta escuela de logoterapia, esta escuela de psicología, de logoterapia, que es la vida tiene que tener un sentido, si no, no puedes estar sano. O sea, no puedes tener un equilibrio de vida si no tienes un sentido claro de vida. ¿Y qué sentidos de vida podrían ser? Dice Víctor Frank que el sentido de vida puede ser de varios tipos. Dedicarnos a un ideal, a una gran empresa, a una gran labor por los demás. Eso sería un sentido, darle a la vida un sentido, el trabajo por los demás, entregarse a un ideal y trabajar por eso. Puede ser también un sentido de vida el amor a una persona, puede ser un familiar, puede ser tu pareja, puede ser tus hijos, ¿entendéis? Ese puede ser también un sentido de vida, ¿eh? O también puede ser un sentido de vida el que tú te des cuenta que tienes que desarrollar toda una serie de cosas que te faltan, que tienes que vencer toda una serie de aspectos que te limitan. Por ejemplo, tus miedos. Eso también sería un sentido de vida. O sea, que tú estás aquí para ir mejorándote, para ir creciendo como persona, para ir desarrollando tus capacidades, y eso también sería un sentido de vida. ¿Os dais cuenta? Lo importante es que cada uno vaya encontrando un sentido de vida. Y nos decía Víctor Frank que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida. O sea, lo que importa es lo que la vida espera de nosotros. Fundamental en su obra. No importa que no esperes nada de la vida, sino que te preguntes, ¿qué quiere la vida de mí? ¿Qué quiere la vida de mí? Y esa es la clave, ¿os dais cuenta? El sentido de la vida te encuentra a ti. No tienes que buscarlo. Te encuentra a ti. Esa es la clave, ¿me entendéis? O sea, el sentido de la vida va a venir a ti. Va a venir a ti. Lo tienes que descubrir tú. ¿Para qué estás aquí y hacia dónde vas a dirigir tu vida? ¿Entendéis? Nosotros, dice Víctor Frank, nos pasamos la vida pidiéndole cosas a la vida.
Quiero ser esto, quiero dinero, quiero prestigio, quiero poder, quiero likes, quiero fama, ¿me entendéis? Pero rara vez nos preguntamos, ¿qué quiere la vida de mí? ¿Qué quiere la vida de mí? Eso es fundamental. ¿Os dais cuenta? ¿Qué quiere la vida de mí? Y eso no es una cuestión, o como os digo, mental, ni lo elegimos nosotros. Nos aparece. Tenemos que entender el mensaje de la vida, tenemos que entender el lenguaje de la vida. O sea, la vida, si tú estás atento a las señales, a los mensajes de la vida, tú vas a entender para qué estás aquí y qué quiere la vida de ti. ¿Qué quiere la vida de ti? ¿Qué ocurre? Que si no hacemos caso a lo que quiere la vida de nosotros, vamos a ser infelices. Vamos a estar mal. Si nos empeñamos en hacer otra cosa, en el fondo del corazón, si nos escuchamos a nosotros mismos, si somos coherentes, si somos realmente consecuentes con nosotros mismos, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Yo tengo que enseñar, yo tengo que dar música, yo tengo que poner arte, yo tengo que poner belleza en el mundo, yo tengo que formar esta familia, yo tengo que hacer esto. Lo ves. O sea, no se trata, y eso no puede estar condicionado por lo que quiere tu familia, por lo que quieren tus amigos, por lo que te va a dar más dinero. Si tú no haces caso a la llamada de la vida, pues no vas a tener una vida feliz, no vas a tener una vida plena. Ahí está la clave, amigos. O sea, decía Nietzsche una frase que le encanta a Viktor Frankl, es aquella famosa frase de Nietzsche que dice: el que tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. El que tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Y si nosotros tenemos un porqué para vivir, si nosotros tenemos claro para qué estamos aquí, vamos a poder enfrentar cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Si tenemos claro para qué estamos aquí, si tenemos claro qué quiere la vida de mí, hacia dónde me lleva la vida. ¿Hacia dónde me lleva la vida? Muy importante eso, amigos. De manera que podríamos decir que si no tenemos ese sentido de vida, ¿qué nos pasa? Pues lo que sucede mayoritariamente, y nos lo encontramos muy extendido, el vacío existencial. Vacío interior. Vacío interior. O sea, hay un vacío interior y entonces la gente, bueno, ¿qué es la vida? ¿Para qué estoy aquí? Y entonces aparece inmediatamente, por lo menos, cómo se ha ido dirigiendo la humanidad, fijaros, hacia el tener. Esto es la vida. Tener dinero, estoy aquí para eso, para tener casas, para tener coches, para tener propiedades, tener, o ser. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Se pregunta Viktor Frankl. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Tengo que escuchar a mi corazón, tengo que escuchar mi conciencia. Y ahí está el dilema. Ahí está el dilema, amigos, que tendremos que vivir. Viktor Frankl tenía la costumbre de, siempre que aparecía un paciente en su consulta, lo primero que le preguntaba es: ¿por qué no se suicida usted? Esa era su salud. ¿Por qué no se suicida usted? Y entonces la persona decía, bueno, en fin, a ver qué pasa. ¿Por qué no se suicida usted? Si no se suicida es porque tiene que tener alguna razón para vivir.
Fue muy significativo, hay muchísimas experiencias, muchísimas enseñanzas, pero me acuerdo de un señor ya mayor médico, precisamente con 80 y muchos, que se presenta en su consulta diciendo pues que no quería vivir, que no quería seguir viviendo. Entonces le dice, bueno, ¿y por qué? Dice, bueno, he perdido a mi mujer y mi mujer era la razón de mi vida, estábamos tan unidos, después de mi profesión y con mi mujer pues era todo maravilloso y realmente sin ella pues no puedo vivir, ¿no? Y entonces, fijaros, ahí está la filosofía, ahí está la psicología, ahí está la logoterapia. Qué bien este enfoque, este acompañamiento filosófico que decimos a veces, y lo vemos también en nuestras clases, ¿verdad? Cómo vamos enfocando estas situaciones, donde se trata de, ante las situaciones, no es tanto el problema. El problema no está tanto en lo que nos pasa, sino en cómo lo enfocamos, sino en la opinión que nos hacemos de las cosas. ¿Cómo enfoco las cosas? Y entonces el filósofo te permite que veas las cosas desde otros ángulos para enriquecer tu vida. Y esto es lo que hacía Viktor Frankl. Le pregunta a este señor, oiga, ¿usted quería mucho a su mujer? Sí, la amaba muchísimo. Y dígame una cosa, ¿qué hubiera sido de su mujer si usted se hubiera muerto antes? Bueno, hubiera sido terrible, hubiera sufrido muchísimo, hubiera sido una calamidad, mi mujer no lo habría soportado, sería una cosa... ¿Ve? ¿Qué quiere la vida de usted? Que siga adelante sin ella. Y le da la oportunidad de que sea usted el primero, que sea ella la primera en marcharse. Porque usted le facilita con esa acción, de alguna manera, que su mujer se haya ido bien, sin problemas, sin preocupaciones, sin dolor. Su mujer se ha marchado y usted va a llevar ahora el peso de su sufrimiento. Pero ella ya está liberada. Y eso le cambió. Le cambió la visión por completo. Entonces, claro, maravilloso, es genial que yo me haya quedado. Que yo me haya quedado y que ella se haya ido primero, porque yo la he podido acompañar. Ahora yo no importo, ya no importo tanto, ¿me entendéis? Pero yo a ella le he impedido que sufriera quedándose sola. Y esa nueva visión, lógicamente, nos dice Viktor Frankl, que en el dolor también tenemos que encontrar un sentido. Tenemos que encontrar sentido a nuestra cruz. Cuando una persona está cuidando a otra, fijaros, puede ser una vida muy dura, puede ser una vida, dice, bueno, va a tener que sacar toda una serie de fuerzas, de paciencia, ¿entendéis? De voluntad, de autocontrol. Lo que va a tener que hacer esa persona para cuidar a la otra y mantener la calma, ¿me entendéis? O sea, es, si vemos también la oportunidad de crecimiento que hay en esa experiencia, es ver el sufrimiento con un aspecto luminoso, que si no le encontramos sentido, nos va a destrozar. ¿Entendéis? Por eso, como filósofos, tenéis que preguntaros, ante todo lo que os pasa, ¿qué quiere la vida de mí? Con esta enfermedad, ¿qué me quiere enseñar la vida? Con este accidente, ¿qué quiere la vida de mí? ¿Qué me quiere enseñar? Con todo lo que me pasa, ¿qué quiere la vida de mí? Os podría sorprender, amigos, que tengo alumnos en clase que si no fuera por un acontecimiento fuerte, incluso accidentes o enfermedades graves en su vida,
no hubieran empezado nunca las clases de filosofía. Han sido estos accidentes, han sido estas enfermedades tan terribles las que le han hecho replantearse la vida y buscar la filosofía, buscar el porqué. ¿Qué quiere la vida de mí? ¿Qué me quiere enseñar? Así que, amigos, eso es lo que yo os deseo con ese mensaje de que no somos víctimas de las circunstancias, de que no somos víctimas de los acontecimientos, que siempre tenemos ocasión de reaccionar, que siempre tenemos ocasión de elegir. La última decisión es nuestra. Como decía Víctor Frank, los hombres han inventado las cámaras de gas. Sí, pero también los hombres son capaces de entrar en ellas erguidos, con paso firme y recitando una oración. Gracias, amigos. Gracias.